Bonomi. Buenas noches, compañeras, compañeros. Un gusto estar acá. Además, hace un rato recordábamos con Martín que en la campaña pasada habíamos estado en el cierre de campaña la semana anterior. Y bueno, ganamos las elecciones, Martín fue diputado. Dice que por cábala tenía que venir al cierre de la campaña este año. Yo hasta hace unos meses, cuando me tocaba estar en un acto como esto, yo decía, bueno, evito hablar de seguridad. En vez de hablar de seguridad, hoy hablo de otra cosa. Pero en este momento que la seguridad se ha transformado en uno de los hechos centrales de la campaña, yo trato de no evitar hablar de seguridad y hablo de seguridad. Hablo de seguridad porque de alguna manera lo han puesto en la campaña, no en los últimos meses, no en el último año, lo han puesto en el medio de la cosa desde el primer momento. Entonces uno se pregunta por qué lo han puesto en el centro de los problemas desde el primer momento. Porque cuando el último gobierno colorado, la seguridad era realmente un problema. Entre el 2000 y el 2005, los delitos contra la propiedad, la rapiña, los hurtos, los arrebatos, crecieron un 87%. Fue el crecimiento mayor de cada uno de los gobiernos que hubo del fin de la dictadura en adelante. 87%. Sin embargo, si a cualquier uruguayo le preguntaban cuál es el principal problema, seguramente no iba a decir que era la seguridad. Iba a decir que era el desempleo. El principal problema es la falta de empleo. Y el segundo problema, la caída de los salarios, la caída de las jubilaciones, el endeudamiento rural, el endeudamiento con el banco hipotecario, la destrucción del aparato productivo, el cierre de los comercios. Entonces, ¿quién iba a decir que la seguridad era el principal problema? Si problemas que hacen a la vida de todos los días de todos los uruguayos estaban por arriba en importancia de ese problema. Cuando empieza a gobernar el Frente Amplio en el 2005 y empieza a discutir el presupuesto nacional, discutir el presupuesto, discutir el gasto que se va a hacer para tratar de resolver los problemas. Y el Frente Amplio dice, el principal problema a resolver es el empleo. Los otros problemas a resolver son los salarios y las jubilaciones. En esos 5 años de gobierno, la baja promedio de los salarios había sido el 20%. Y promedio quiere decir que algunos salarios no bajaron, capaz que aumentaron, pero otros bajaron más del 30%. El promedio de baja de las jubilaciones fue el 27%. Entonces eso había que resolverlo. Para resolver eso, había que resolver el problema de la producción y del comercio y de la colocación de los productos uruguayos en el exterior. Recién después venía la seguridad. Recién después. Es más, cuando el Frente Amplio en el 2004, como ahora, el otro día ustedes vieron a Tabaré Vázquez diciendo nos comprometemos, y cuando el Frente Amplio se compromete, cumple, porque se comprometió con elevar el empleo, disminuir el desempleo, y hoy tenemos el desempleo más bajo de la historia. Se comprometió a subir los salarios, y subió los salarios y las jubilaciones. Se comprometió a resolver el problema del aparato productivo, y hoy la producción está floreciente. O sea, todo
Lo que se comprometió, lo cumplió. Se comprometió a bajar el 40% de pobreza y hoy es un 11%. Se comprometió a bajar el 4,5, 5% de indigencia y hoy está en medio punto. Todo lo que se comprometió lo cumplió. Entonces ahora compromete que va a bajar en un 30% los delitos en 5 años. Y Tabaré dice, cuando comprometimos, cumplimos. Bueno, en aquel momento, en el 2004, nos pusimos a discutir en cuánto íbamos a bajar el desempleo. Y teníamos miedo de decir cuánto íbamos a bajar. Porque estaba en 14% de desempleo cuando el Frente Amplio asume. Y el compromiso electoral del 2004 fue bajarlo a un dígito en 5 años. No nos animábamos a otra cosa por la situación desastrosa que estaba viviendo el país. Sin embargo, el desempleo bajó a un dígito en un año. En el primer año de gobierno quedó por menos del 10%, cuando habíamos arrancado con el 14%. Y en 5 años anduvo entre el 7 y el 8%. Y ahora anda algo arriba del 6% y a veces cae por abajo del 6%. Es decir, esos eran los problemas. Entonces, después que esos problemas se solucionaron, ya en 2008, el problema de la seguridad es el primer problema. Y cuando asume este gobierno, es el principal problema. El 64% de la población consideraba que era el principal problema. En la última encuesta, el 31% de la población considera que es el principal problema. Entonces, si esto ha sido así, y ustedes pónganse, vamos a tratar de comprender a la oposición. Ellos tienen que hacer la suya, tienen que tratar de crecer. ¿Y qué van a decir? ¿Van a discutir la producción? ¿Qué van a decir de la producción? Estuvo mal el frente. ¿Qué van a decir? En el empleo. ¿Van a hablar del empleo? No pueden hablar del desempleo. Está bajísimo. Está en el nivel más bajo de la historia. De los salarios. Bueno, de los salarios podrían hablar. El problema es que el Frente habla antes. Porque el Frente dice, los salarios son mucho más dignos, pero hay salarios que todavía tienen que seguir subiendo. Y hay empleos que bajaron el desempleo, pero hay que seguir construyendo empleo de calidad. Y lo dice antes que lo diga la oposición. Entonces, ¿de qué va a hablar de la oposición? ¿De qué? Del comercio, que el comercio anda mal. Si cuando ganó el Frente había comercio cerrado. Yo militaba en 8 de octubre y Picioli en Montevideo. La coordinadora del Frente estaba ahí. Alrededor de la coordinadora del Frente había 3 clubes de la Arañaga. 3, a menos de 40 metros cada uno. Un bar cerrado, una ferretería cerrado y una tienda cerrada. Lo transformaron en clubes. Estaba lleno de comercio cerrado. Yo tenía y tengo la manía, cuando se acercan las elecciones, ir mirando balconeras. Y digo, como una especie de encuesta que no vale, no sirve, porque eso no dice nada. Pero a mí me gusta ver que hay más balconeras al frente que de los otros. Yo me quedo contento. No sirve para ganar las elecciones, pero yo me quedo contento. Ahora, en el 2004, contando balconeras, quien ganaba las elecciones era alguna inmobiliaria, porque la balconera decía, se alquila, se vende, se alquila, se vende. Eso es lo que más había. Y hoy no hay. Hay alguna, como siempre, pero no es la mayoría. Entonces, ¿de qué van a hablar? ¿Y van a hablar de seguridad? ¿Van a hablar de educación? ¿Y por qué van a hablar de educación? Porque además cuando hablan de educación confunden. La educación es la educación primaria, secundaria y la universidad. Ellos engloban todo en la secundaria. Todo lo que ha mejorado la educación primaria la obvian, hablan de secundaria. Todo lo que ha mejorado la universidad la obvian, hablan de secundaria. ¿Y por qué hablan de secundaria? Porque la cantidad de estudiantes no son los mismos, son muchos más. Entonces, darle educación a un número mucho mayor con el mismo plantel que había antes no es lo mismo. Hay que seguir avanzando en eso. Entonces, pueden hablar de eso. Hablan de eso. Y de seguridad es el principal problema. Ahora, es el principal problema.
¿Cómo lo han resuelto? ¿Cómo lo han resuelto cuando tuvieron que resolverlo? En el gobierno de Sanguinetti hubo un ministro marquesano que quiso descentralizar Radio Patrulla. A mí me relajan todos por haber descentralizado Radio Patrulla, pero el primero que la quiso descentralizar fue Marquesano. A Marquesano le hicieron una huelga policial y no pudo. Entonces, la cuestión es que no pudo, pero si hubiera podido lo hubiera descentralizado en 1987. En el primer gobierno de Lacalle hubo otro ministro que quiso descentralizar 2 veces Radio Patrulla, el ministro Ramírez. Le hicieron una huelga por primera vez, cuando lo quiso descentralizar por segunda vez, le hicieron una huelga y huelga de hambre. Mire, yo estaba haciendo una huelga de hambre, trabajaba en la industria pesquera y estábamos haciendo una huelga de hambre, que esa fue la primera huelga de hambre más larga de la historia del país, 35 días de huelga de hambre. Después nos superaron. Los trabajadores del gas hicieron unos días más. Y creo que trabajadores también de la pesca hicieron unos días más. Pero en esa fue 35 días. Nosotros lo que sufrimos no fueron los últimos 25 días, fueron los 10 primeros, porque llevábamos 10 días de huelga de hambre y nadie nos sacaba en la televisión porque sacaban la huelga de hambre los policías. Y se hizo famosa Sandra Dodera en esa época, creo que de Río Negro. Y no pudo descentralizar Radio Patrulla, no pudo. Después el ministro Stirling quiso descentralizar seguridad, no pudo. Entonces nosotros descentralizamos seguridad, Radio Patrulla, investigaciones, la jefatura la descentralizamos, toda. ¿Por qué? Porque los delincuentes, sobre todo en el área metropolitana, cada vez actúan más cerca a la gente, más descentralizados. Y si la policía está burocratizada, descentralizada, no pueden combatir la descentralización de los delincuentes, hay que descentralizarla. Y hay que combatir la corrupción, y lo hicimos. Y nadie de los que ahora hablan, vamos a traer a fulano, que sabe pila, es flor de abogado. Los últimos presidentes, salvo los del Frente Amplio, fueron todos abogados. Los que pusieron al país en el centro de la atención mundial, uno era médico y el otro florista. Y es que todo el mundo hoy habla del Uruguay es por el florista, no por los abogados. Entonces, en una concepción doctoral, los abogados están más preparados para gobernar. En una concepción cotidiana del que vive la vida todos los días cerca del trabajo, bueno, quizás son otros los que tienen mejor condiciones para gobernar. Entonces critican y critican. No han aportado nada. El principal aumento de la delincuencia fue entre 2000 y 2005 y el segundo aumento fue entre el 90 y el 95. Cuando gobernaba un presidente que habla de autoridad, que hay que tener autoridad. Y no sé si se acuerdan, se deben acordar, que hubo un bioquímico secuestrado en una comisaría de Parque del Plata, y el presidente estaba en Londres, y vino de Londres para Uruguay diciendo que iba a arrancar cabeza, y mientras viajaba iba a arrancar cabeza, y cuando estuvo en la torre ejecutiva, en el edificio de Libertad, le apagaron las luces 7 horas en el 7º piso, y cuando le volvieron a prender las luces no tomó ninguna medida, ninguna, en un enorme ejercicio de la autoridad de los otros que le condicionaron a él a no tomar medidas. No la autoridad del presidente, la autoridad de los que presionaron al presidente. Hablan de eso, hablan de todo, pero hablan de eso para no hablar de lo que realmente quieren hacer. Porque no es la seguridad lo que les molesta. Lo que les molesta es que en este momento el país tuvo y generó la mayor ganancia para el país. Y estos dos gobiernos han distribuido la ganancia y no quieren distribuir la ganancia. Quieren seguir manteniendo por parte de los grandes propietarios la mayor parte de la ganancia. Ese es el centro.
Ese es el centro de la cosa. Quieren agarrar el gobierno para eso. No quieren agarrar el gobierno para resolver con corruptos la seguridad. Quieren agarrar el gobierno para seguir mamando de la teta como mamaban antes. Ese es el tema. Hablan de todo lo demás, pero lo que les preocupa es eso. Ahora, yo voy a dejar de hablar, después voy a hablar de nuevo de seguridad, pero yo creo que los logros, lo que un gobierno de izquierda logra, llega a ser, genera siempre nuevas demandas. Y cuando se generan nuevas demandas, nosotros no podemos hacer campaña diciendo lo que hicimos, sino cómo vamos a resolver las nuevas demandas. Tenemos que tener propuestas para las nuevas demandas. Cuando alguien logra estar en el FONASA, ya está en el FONASA. No vale que se le diga, mirá que por nosotros está en el FONASA. El que está en el FONASA dice, clean caja, ¿qué me van a dar ahora? Ya lo tengo eso, ya lo tengo. Claro, a veces con ese razonamiento se pierde la visión de que muchas veces lo que se tiene se le puede sacar. Se pierde esa visión. Pero está bien que se aspire a otras cosas, está bien. ¿Qué es si uno tiene un montón de cosas a lo que tiene que aspirar? Aspirar a mejorar la calidad de vida. Yo les decía, el desempleo cayó, es el mayor nivel de empleo de la historia, pero tenemos que transformar el empleo en empleo de calidad. Y el empleo de calidad se logra si hay inversión de calidad, si hay nueva industria, otra logística, puertos de aguas profundas, trenes, navegación fluvial. Si hay esas cosas, generan empleo de calidad, porque el que trabaja en la industria naval necesita otro nivel, el que trabaja en la hidrovía necesita otro nivel, el que trabaja en un puerto de aguas profundas necesita otro nivel. Hay que seguir generando empleo de calidad, y para generar empleo de calidad hay que seguir atrayendo inversiones. Si hay empleo de calidad, tiene que haber salario de calidad. Para que haya empleo de calidad, tiene que haber otra educación para el trabajo, y es lo que hay que sacar adelante. Yo creo que hay que apuntar a esas cosas. Nos meten en la discusión de la seguridad, y atrás de la discusión de la seguridad nos dicen cualquier bolazo sobre lo que van a hacer. Y cualquier bolazo es cualquier bolazo, porque dicen, hay que disminuir el gasto, hay que aumentar la inversión, es contradictorio con disminuir el gasto. Hay que reducir impuestos. Bueno, se disminuye la recaudación, se aumenta el gasto, y después despiertan alarmas sobre el déficit fiscal que pueda haber. Son bolazos. Son bolazos. Recién se hablaba de los consejos de salarios. Martín decía, la calle se olvidó. Lo dijo irónicamente, pero yo voy a precisar porque si alguien no agarró la ironía. La calle no se olvidó. La calle llegó al gobierno y convocó una vez los consejos de salarios. Yo fui delegado de la pesca a esos consejos de salarios. Hubo una ronda de consejos de salarios. Tanto no se olvidó que en el periodo anterior la fórmula salarial era 100% del IPC pasado más un porcentaje de recuperación. La calle incorporó 80% del IPC pasado más un porcentaje de recuperación. Cuando uno sumaba el 80% más el porcentaje ese de recuperación, llegaba a lo que dijo el turco. Tenía un aumento que permitía comprar lo mismo que había comprado el año anterior. Pero ojo, comprar lo mismo que el año anterior en un mundo donde la tecnología avanza,
donde se incorporan productos al mercado, implica que no va a comprar nuevas cosas, va a comprar los mismos alimentos, va a pagar el mismo alquiler, la luz, lo que se incorpora no lo va a poder comprar, entonces no va a poder evolucionar. Después de eso lo dejó de convocarlo, no se olvidó. Y lo que dijo el turco, de lo que significa negociar en la empresa, es lo que están diciendo ahora, de vamos a mantener los consejos de salario, pero los vamos a cambiar. Entonces no van a mantener los consejos de salario. O sea, nos están metiendo verso de todo tipo. Yo creo que todo el mundo se da cuenta de esto. Todo el mundo que está acá se da cuenta. Hay gente que no se da cuenta. Entonces, yo voy a terminar volviendo a la seguridad. Yo creo que estos actos no son para convencer a los que nos faltan convencer para el último envión. El que viene a un acto de esto está convencido. Va a votar al frente. Ahora, los actos estos no son para convencer que haya que votar al frente. Los actos estos son para convocar al último esfuerzo, que es ir a hablar con el que no está convencido para que vote al frente. Entonces ahora voy a hablar de seguridad. Un poquito. Ustedes tienen que tener la seguridad, absoluta seguridad, que el próximo gobierno va a ser frente amplista. Eso es seguridad. Tienen que tener la seguridad que si en los 8 días que nos quedan pegamos un empujón, vamos a hablar con ese que está ahí, que está en la duda, el próximo gobierno va a tener mayoría frente a amplistas. Y si tenemos gobierno frente a amplistas, con mayoría frente a amplistas, vamos a tener empleo de calidad, salario de calidad, educación de calidad y lo que comprometió Tabaré, que vamos a bajar los delitos en un 30% en 5 años. ¡Viva el Frente Amplio! ¡Vivan los compañeros Frente Amplista! ¡Viva el tercer gobierno del Frente Amplio! Gracias, compañeros. Tiempo atrás, un puñado de uruguayos. Bien arriba, compañeros, convocamos al turco, a Martín, a Luita, a la presidenta Sandra, a